Pregunta 1. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Antártida, Asia, Rusia. La Antártida, las temperaturas pueden llegar a ser extremadamente bajas durante el invierno, alcanzando récords cercanos a los menos 90 grados Celsius, menos 130 grados Fahrenheit. Segunda pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río Amazonas, el río Nilo, el río Yangtze. El río Amazonas tiene una longitud aproximada de 6.575 kilómetros, 4.086 millas. El río Amazonas es indiscutiblemente el río más largo del mundo y también es el que tiene el mayor caudal de agua. Tercera pregunta. ¿En qué continente está Ecuador? África, Europa, América del Sur. Ecuador se encuentra en el continente de América del Sur. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Carnívoros, mamífero marino, pez. La ballena es un mamífero marino. Son animales enormes que pertenecen al grupo de los cetáceos, que también incluye a los delfines y marsopas. Pregunta 5. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano adulto? 206 huesos, 300 huesos, 250 huesos. Un adulto tiene 206, un bebé recién nacido puede tener alrededor de 280 huesos, ya que algunos huesos aún no se han fusionado completamente. Pregunta 6. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En 1950. En 1947, en 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. La rendición de Japón marcó el final de la guerra en el Teatro del Pacífico. Pregunta 7. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa. El autor es Miguel de Cervantes Saavedra. La obra completa lleva el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y fue publicada por primera vez en dos partes, la primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Pregunta 8. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? En Italia, en Francia, en España. La Torre de Pisa se encuentra en Italia. La torre es famosa por su inclinación característica y es parte del conjunto arquitectónico de la Plaza del Duomo en Pisa, también conocida como la Plaza de los Milagros. Pregunta 9. ¿Qué son los humanos? Herbívoros, carnívoros, omnívoros. Los humanos son considerados omnívoros. Esto significa que somos capaces de consumir una variedad de alimentos, incluyendo tanto alimentos de origen animal como vegetal. Pregunta 10. ¿Cuál es el océano más grande? El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico. El océano más grande de la Tierra es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico cubre aproximadamente el 33% de la superficie total del planeta, lo que lo convierte en el océano más grande en términos de área. Pregunta 11. ¿En qué se especializa la cartografía? Estudio de mapas, estudio de tierra, estudio de cine. La cartografía se especializa en la ciencia y arte de crear mapas. Es una disciplina que se dedica a la representación gráfica de la Tierra, sus características geográficas, su superficie y sus elementos naturales y culturales. Pregunta 12. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Himno nacional de Francia, segundo canto degli italiani, la Marsellesa.
El himno nacional de Francia se llama la Marsellesa. La Marsellesa es una de las canciones patrióticas más conocidas y emblemáticas del mundo y es el himno oficial de la República Francesa. Pregunta 13. ¿Cuántas patas tiene la araña? 8 patas, 10 patas, 6 patas. La mayoría de las arañas tienen 8 patas. Esto las clasifica dentro del grupo de arácnidos, que también incluye a escorpiones, ácaros y opiliones, todos los cuales tienen 8 patas. Pregunta 14. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Barcelona, Nueva York, Londres. La ciudad conocida como la ciudad de los rascacielos es Nueva York, Estados Unidos. Nueva York es famosa por su impresionante horizonte lleno de imponentes rascacielos que dominan el panorama urbano. Pregunta 15. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? India, Egipto, Haití. El famoso monumento Taj Mahal se encuentra en la India. Más específicamente, está situado en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Pregunta 16. ¿Cuál es el primero de la lista de los números primos? 2, 3, 5. El primer número primo es el número 2. Los números primos son aquellos números naturales mayores que 1 que solo tienen 2 divisores, el 1 y el propio número. En el caso del número 2, es el único número primo par, ya que todos los demás números primos son impares. La lista de los números primos comienza así. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, así sucesivamente. Pregunta 17. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? La gallina, pingüino, el murciélago. El único mamífero capaz de volar es el murciélago. Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera y son los únicos mamíferos que han desarrollado la capacidad de volar de manera activa. Pregunta 19. ¿Qué palabra tiene las 5 vocales? La palabra murciélago tiene las 5 vocales. Pregunta 20. ¿Quién escribió Hamlet? Charles Baudelaire, Marcel Proust, William Shakespeare. Hamlet es una de las obras más famosas y reconocidas de la literatura mundial y fue escrita por William Shakespeare. Pregunta 21. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas, Pedro, Pablo. Según los relatos bíblicos, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Pregunta 22. ¿Cuál es la capital de Croacia? Zagreb, Luanda, Riad. La capital de Croacia es Zagreb. Pregunta 23. ¿Cuáles son las notas musicales? Las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Pregunta 24. ¿Qué es un ovíparo? Un ovíparo es un tipo de reproducción animal en la que los organismos ponen huevos para reproducirse. Pregunta 25. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? El procedimiento de subir la bandera se llama izar la bandera. Izar es el término utilizado para describir el acto de elevar o izar una bandera hasta la parte superior del mástil o hasta donde será ondeada o exhibida.